Buenas tardes, damos inicio a la sesión número 2 del curso de aplicaciones eléctricos de los sensores eléctricos, de circuitos eléctricos de la industria. Está explicando lo de cómo entrar a la sala, entonces le damos sesión en línea. Le damos clic en aplicación de los sensores en los circuitos eléctricos de la industria y me mandaría otro link. Y le damos a incorporar sala y podría entrar a la sala a ver la sesión en línea, ¿cierto? Entonces ahí le dan ustedes a aceptar y entrarían a la sesión en línea. Bueno, vamos a ver lo de la parte de material del programa, que es lo que nos dan para la semana 2. Entonces esperamos a que cargue. Estamos a unidad 2, ¿cierto? Estamos en la unidad 2. Ya a partir de mañana pueden ingresar a la unidad 3 para que vayan mirando las actividades y ir mirando lo del material del programa. Entonces tenemos la versión interactiva porque toca hacer el punto, la mayoría de los 2 puntos que hay en el taller de hoy son interactivos, ¿cierto? Entonces ahí está la versión interactiva en línea del contenido, más no de la actividad. Ahorita cuando vemos la actividad, vamos a ver en línea las actividades que toca hacer. Bueno, le damos clic para ver el material que podemos descargar. Dice unidad 2 sensores. Dice unidad 2, elementos de un sistema de medición y adquisición. Dice aplicación de los sensores en circuitos eléctricos de la industria. Contenidos, tenemos sensor, transductor, cómo se clasifican, referencias y cibergrafía. Bueno, empecemos. Presentación. Dice, en los sistemas de adquisición de datos se distinguen esencialmente 3 elementos que conforman y llevan a cabalidad la emisión de este proceso. Los elementos básicos de un sistema de emisión son sensor, transductor y un sistema electrónico, que sería el que adquiere la señal del transductor y la muestra, ¿cierto? De esta manera, en la presente unidad se estudiará cada uno de los anteriores en su forma más elemental. Esto nos da el resultado de aprendizaje, que es fundamental la utilización de los sensores en la mecánica, electrotecnia y neumática. Entonces tenemos los conceptos que vamos a ver esta semana son sensor, transductor, variable análoga, señal digital, señal análoga, señal binaria e instrumentación industrial. Conocimientos de proceso, describir los elementos esenciales para la adquisición de señales, identificar las partes que componen el módulo de sensado, diferenciar los conceptos de transductor, sensor y captador. Dice criterios de evaluación, fundamenta la utilización de los sensores en la mecánica, electrotecnia y neumática. Bueno, dice la definición del sensor, dice los sensores captan el valor de la variable de proceso y envían una señal de salida predeterminada, del libro Creus, página 17. Entonces tenemos muestra de medida, elemento sensor, transductor y el sistema electrónico que va a adquirir la señal y la va para analizarla y poderla, ¿cierto?, ver en algún programa o sistema electrónico. Puede ser la View, MATLAB, Processing, ¿cierto? Podemos con esa señal y enviarla por medio de USB, RC232. Bueno, la comunicación que se ha hecho para el sistema. Bueno, el sensor es el encargado de recibir la magnitud física y se la proporciona al transductor. El transductor es el encargado de adaptar la señal enviada por el sensor a otra adecuada para el sistema electrónico para su posterior procesamiento. Les comentaba anteriormente, ¿cierto? Sensor y el transductor convierte, ¿cierto?, adapta esa señal, ¿cierto?, para que sea enviada a un sistema electrónico. Bueno, transductor dice, reciben una señal de entrada función de una o más cantidades físicas y la convierte modificada o no a una señal de salida. Dice, son transductores, un relé, un elemento primario, un transmisor, un convertidor, que decimos el PPI, presión de proceso a intensidad, o un convertidor PP, presión de proceso a señal neumática. Bueno, dice clasificación de los transductores. Tenemos transductores de posición, finales de carrera. Son interruptores que sirven para determinar la posición de un objeto o de una pieza móvil. Cuando el objeto o la pieza alcanza el extremo de su carrera, actúan sobre una palanca, émbolo o varilla, produciendo el cambio de unos pequeños contactos. Eso es lo que hemos siempre nosotros trabajado como sensores, ¿cierto? Pues ahorita hay otros sensores más avanzados que pues son los digitales, ¿cierto? Ya esos han dejado en algunas partes de existir, pero todavía lo utilizan mucho en la industria. Bueno, otro, transductores de proximidad, detector de proximidad. Se denominan así a cualquier dispositivo eléctrico, electromecánico o electrónico que reaccione de forma aprovechable ante un objeto situado en un entorno definido del mismo. El entorno de reacción define el campo de sensibilidad. Para que la reacción se produzca, solo se precisa la proximidad física entre el objeto y el detector, sin que haya ningún tipo de contacto mecánico entre ellos. O sea, no hay nada que lo toque, ¿cierto? Va a pasar es al pie
y cambia el campo electromagnético para que genere el transductor, adapte esa señal y la envíe para que sea procesada. Entonces tenemos el campo magnético del imán para cuando pase el objeto, pues haga el cambio, ¿cierto? Bueno, otro. Transductores de desplazamiento radar. El radar es un sistema para detectar mediante el empleo de ondas electromagnéticas la presencia y la distancia a la que se encuentran objetos que intersectan en su propagación. Es muy importante, ¿cierto? Otro, transductores de velocidad tacómetro. Una de las mediciones más importantes en las aplicaciones industriales es la velocidad angular. Esto se realiza mediante los tacómetros que permiten ser mecánicos o eléctricos, ¿cierto? Un ejemplo que podemos ver ahorita de los transductores de velocidad digitales es en las motos nuevas, ¿cierto? Anteriormente el tacómetro era análogo, ahora se ve que lo han cambiado digital para un mejor procesamiento, ¿cierto? Que haya menos interferencias o daños del sistema. También lo vemos en la parte industrial, ¿cierto? Para las velocidades de algunas máquinas industriales. Bueno, transductor de desplazamiento a distancias cortas. Para distancias cortas. Resistivos. Existen resistencias de hilo metálico o material semiconductor construidas para variar la resistencia al ser deformadas. Estas resistencias se llaman bandas estequiométricas y se adhieren sobre el soporte adecuado para medir su deformación. Entonces tenemos las galgas estequiométricas, ¿cierto? Que son utilizadas para el peso, pero actualmente también se están utilizando en edificios para ver cuando hay un terremoto o hay movimientos del edificio hacia algún lugar, o hacia un lado u otro, ¿cierto? Para evitar de pronto alguna catástrofe o algún problema con el edificio. Bueno, inductivos, otro muy importante. Se utiliza un sistema formado por dos devanados planos de igual paso, uno fijo y otro móvil, que se desplaza sobre él. Si el devanado fijo que cubre todo el campo de medida es alimentado por una corriente alterna, se inducirá sobre el devanado secundario una señal cuya amplitud dependerá de la fase en que se encuentren ambos devanados. También, o sea, en esos inductivos solo detecta que metales, ¿cierto? Para que cuando pase haga lo que acabamos de explicar anteriormente. Capacitivos pueden medir distancias de algunos metros, tienen poca exactitud y se basan en que se puede variar la capacidad de un condensador. Es muy parecido a lo que hace un condensador, ¿cierto? Los que estudiamos electrónica y los que estudiamos en electricidad sabemos que el condensador, ¿cierto? Cómo hace la carga y la descarga, ¿cierto? El condensador. Bueno, también son utilizados a distancias muy cortas y, como dicen ahí, a distancias muy largas. Otro, medidores de ángulos encoder. Son dispositivos que permiten la medida de posiciones lineales o angulares suministrando una señal de salida. No son más que unos discos planos que se acoplen directamente o mediante un sistema de engranajes al eje rotor de un motor reductor en el cual se obtener su posición. Se quiere obtener su posición. Tenemos, por ejemplo, las impresoras, ¿cierto? Cuando el carro, al lado del izquierdo, si pueden ver, hay un disco que gira, ¿cierto? Y ese es plástico. Entonces él va a dar la posición de donde está el cartucho para poderlo trabajar y pueda imprimirse. Esto se utiliza mucho también en las empresas para hacer lo mismo. De pronto, cuando tenemos una impresora 3D, entonces ahí se podría utilizar el mismo principio, o de pronto en un CNC, ¿cierto? Los que conocen de pronto de control numérico computarizado. Otro, transductores de presión, pueden medir la presión de manera directa o indirecta. Esta es la parte del encoder, ¿cierto? Cómo se trabaja de pronto, como les comentaba en la impresora, o sea, el dibujo. O en la parte de transductores de presión tenemos los de manera directa, comparándola con la que ejerce un líquido de densidad y alturas conocidas. Por ejemplo, un tubo en U, ¿cierto? Para mirar es la manera directa, ¿cierto? De ese transductor. De manera indirecta, a través de deformaciones que experimentan diversos elementos elásticos constituyentes del transductor, tubo de Bourdon, una espiral y un hélice, diafragma, fuelle, etc. Bueno, tenemos el manómetro de tubo U. Se utiliza para medir presiones cercanas a la atmosférica a costa de un tubo en forma de U. Generalmente contiene mercurio con una de las ramas abiertas, mientras que en la otra se aplica la presión a medir, ¿cierto? Electromecánicos. Utilizan un elemento mecánico combinado con un transductor eléctrico que se encarga de generar la señal eléctrica correspondiente. Bueno, transductores de temperatura, muy importante, lo utilizamos mucho, ¿cierto? Dice, la medida de la temperatura se realiza con mucha frecuencia en la industria. Los transductores de temperatura más importantes son las termoresistencias. Dice, se basan en la variación de la resistencia de un conductor con la temperatura. Entonces trabajamos una resistencia. Los termistores se basan en la variación de la resistencia de un semiconductor con la temperatura. Entonces tenemos un diodo, un transistor, por ejemplo el LM35 como transistor, o pueden trabajar un diodo. Desde que se caliente él va a hacer una variación de voltaje, ¿cierto? Bueno, otro, termopares, se basan en la fuerza electromotriz creada en la unión de dos metales distintos por uno de sus extremos. Tiene un efecto Sik-Vik. Los pirómetros, es un elemento que puede medir la temperatura de una sustancia sin estar en contacto con la misma, por ejemplo para una caldera, ¿cierto? Porque es muy peligroso ir a meterle a un sensor porque lo quema, o de pronto el equipo que vamos a medir se puede dañar, ¿cierto? Tenemos las termoresistencias, termistor, tenemos el termopar, entonces ahí están los dos metales, por ejemplo níquel cromo, aluminio cromo, ¿cierto? Para hacer la mezcla y nos da un valor de milivoltios para que lo envíen a un amplificador de instrumentación para que sea amplificado
y sea acoplado hacia un sistema que lo procese. Bueno, tenemos los transductores de luz, utilizamos mucho, ¿cierto? Hacen el uso de las radiaciones luminosas. Lo más importante son las fotoresistencias o LDR, los fotodiodos y los fototransistores. LDR varían su resistencia dependiendo de la luz que inciden sobre ellas. Fotodiodos, su funcionamiento se basa en la conducción inversa de un diodo cuando éste se somete a la acción de la luz. Entonces tenemos arriba que una resistencia que varía, por ejemplo las que vemos en las lámparas. Fotodiodos, lo vemos en los mouse, ¿cierto? ¿Cierto? Para poder trabajar. También tenemos los fototransistores, funcionan de manera similar al del transistor normal, en la que la corriente que se inyecta por la base del transistor ha sido suministrada por la luz, ¿cierto? La que pasa, ¿cierto? Por acá tiene un fotodiodo que envía la luz y el fototransistor lo recibe para que sea procesado. Se utiliza mucho en las impresoras, ¿cierto? También en la parte industrial se utiliza en equipos industriales. Dice definición de los diferentes tipos de transductores. Tenemos acá dos links que pueden ustedes complementar o pueden ir a Google y complementar estos sensores que hemos visto y transductores. Dicen que el de Creus o de otros libros también nos pueden servir. Bueno, transductores, sensores y captadores. Entonces acá nos dan otro link donde puedan ustedes mirar o profundizar un poquito más estos temas. Bueno, será la parte de los sensores de la unidad 2, el material. Bueno, vamos a los foros. Tenemos el foro de la semana 2. Tenemos el foro de discusión, parte izquierda. Bueno, entonces tenemos, no se olviden los foros de dudas e inquietudes para cuando no puedan algún trabajo o realizar algo de la parte académica, me envían acá algún comentario si necesitan alguna ayuda. Foro de asistencia técnica para cuando no pueden entrar a la plataforma, que se cayó, que se bloqueó, que no pueden bajar alguna actividad, entonces ahí me pueden dejar el comentario. Bueno, foro temático 1, todavía lo pueden hacer los que no lo han hecho, todavía hay tiempo, entonces pongan las pilas para que me respondan las preguntitas sobre la afirmación de Walls. Bueno, el que me importa es el foro temático de la unidad 2, dice, usualmente los sensores y transductores se utilizan como sinónimos, o sea, no están diciendo que son iguales, ¿cierto? O que nosotros decimos que son iguales. ¿Es relevante dicha premisa en un proceso de automatización industrial? O sea, ¿es importante o no? Otra pregunta, ¿cree usted que eso puede afectar la ejecución de un proceso de automatización industrial? ¿Lo afecta o no lo afecta que nosotros los confundamos? ¿Y cómo se afectaría, cierto? Ese proceso, si confundimos esos dos palabras, sensores y transductores, muy importante, ¿cierto? Eso sería lo que tendríamos que eh, este, opinar en la semana y pues el foro es calificable, ¿cierto? Vale 5 puntos. Bueno, vamos hacia la parte de las actividades, ¿cierto? Tenemos la actividad de la semana 2, ya el lunes damos inicio a la semana 3, ya mañana pueden ver el material como les comentaba. Bueno, no les olvide los que le hace falta la evaluación de inducción, que vale 5 puntos. Todavía pueden hacer las actividades de la unidad 1, vale 15 puntos, todavía la pueden hacer, ¿cierto? Y vamos para la actividad número 2, entonces le damos clic ahí, actividad de unidad 2. Entonces si quieren le pueden dar acá en actividad. Clic ahí, pueden descargar la actividad, ¿cierto? Entonces la bajan y acá tienen que hacer la interactiva, toca que interlacen unas gráficas, unas figuras, como por ejemplo esta, ¿cierto? Que dicen qué sensores son y los interlazan para que la respondan, ¿cierto? Después de eso le salen unas preguntas en la misma actividad interactiva, le dice cuántos sensores son utilizados en el proceso, cuáles de los siguientes sensores son utilizados en el proceso y de los sensores seleccionados explica su funcionamiento y su función en el proceso. Entonces ahí colocan qué sensores, bueno, los definen. Y sobre eso también pues hay otra parte, que hay el proceso donde tienen que colocar qué sensores son los que utilizaron, ¿cierto? Esa es la actividad de la imagen 2 que sale en la actividad interactiva. Tienen que hacer imprint and set, los copian, ¿cierto? Ya saben, en el teclado imprint and set, copian y pegan, y me pegan en Word y me lo envían a donde están los sensores, qué sensores utilizan. Y estas son las preguntas que salen en la actividad, ¿cierto? Bueno, entonces está lo que hacen las preguntas, lo que yo le decía ahí, que decía que dirige hacia el interactivo de la actividad, lo que estaba explicando ahorita, y conteste según la situación expuesta a las tres preguntas que se encuentran allí, las que les decía ahorita. Incluye las mismas en el documento de texto con los pantallazos, ¿cierto? Segundo, dirige hacia el interactivo de la actividad y siga las instrucciones que allí se encuentran. Justifique en sus propias palabras cada una de sus respuestas en el documento que empezó con el punto anterior, o sea, tomar lo que les explicaba de las preguntas, responderlas, y eso me lo envían. Ahí están las preguntas, eso me lo envían por envío de la actividad, que ahorita les voy a decir por dónde es, ¿cierto? Bueno, entonces acá donde dice espacio de envío de la unidad, ahorita les explicamos. Bueno,
Material requerido, lo que le acaba de explicar, material de unidad 2, documentos de apoyo a la unidad. Nos da unas recomendaciones que diga siga las instrucciones cuidadosamente en línea, incluye todas sus respuestas del taller en un mismo documento de texto. Tenga en cuenta que la actividad de desarrollar algunos puntos de taller deben dirigirse al taller interactivo de la unidad, o sea, es en línea, son interactivas estas preguntas, ¿cierto? Y me las envían por el link. Y dice, recuerde enviar el documento resultante por medio del espacio de envío correspondiente. Yo no recibo actividades por correo electrónico. Lo mismo los foros, cuando tengan preguntas me las dejan en los foros. O si no, pues en la sesión en línea, los que se conecten a la sesión en línea, los que ingresen, les voy a dar unos puntos adicionales por semana. Pronto que no puedo entregar alguna actividad y le falta, entonces yo le puedo complementar con unos puntos ahí que les doy a los que ingresen a las sesiones en línea. Y ahí viene cómo calificarlo, ¿cierto? Eso sería como la parte de cómo se califica la actividad 2, ¿cierto? Bueno, entonces vamos acá donde dice envío de la unidad 2. Entramos ahí. Entonces dice que vale 15 puntos más 5 del foro, serían 20 esa semana. Le digo examinar mi equipo, ¿cierto? Entonces voy y busco el documento donde lo tenga guardado. Voy a buscar el documento donde lo tengo guardado. Entonces, semana 2, le digo actividad 2, abrir. Entonces escribo aquí, buenas tardes, tutor, envío la actividad número 2 para que sea calificada en espera de sus comentarios. Y le dicen acá en la parte de abajo, le dicen enviar. Y ahí ya queda cargada la actividad. Si alguna cosa que quede mal hecha o que pronto no cargo bien, yo les coloco ahí en las calificaciones, en esta parte donde dice evaluaciones, un comentario donde les digo, por favor me reenvíe la actividad que no quedó bien cargada, no quedó bien completa. Entonces vuelvo y les digo activo y para que lo pueda calificar. Entonces acá hay otra parte muy importante donde dice calificaciones, ¿cierto? Ahí entran ahí para ver qué calificaciones tienen y cuánto les hace para completar el curso. Se pasa con el 70%, ¿cierto? De las actividades, aunque pues sería chévere que las terminaran todas como para tuvieran ese aprendizaje que les da el SENA, que es algo muy importante y muy bueno, que pues ese curso muy avanzado, tiene unos temas muy aplicables a la industria, ¿cierto? Bueno, otra parte muy importante, tenemos la foro de discusión, mensajería interna, correo electrónico, sesiones en línea, donde ustedes me van a comunicar, o pueden ser por el Skype de 10 a 11 todos los días, o por las sesiones en línea, ¿cierto? También los foros de discusión, como les comentaba, me dejan ahí las dudas que tengan. Bueno, entonces vamos a los anuncios. Yo siempre coloco los anuncios cada semana para que sepan qué es lo que tienen que hacer semana por semana. Entonces tenemos la sesión en línea, que es lo que estamos haciendo actualmente. Entonces ustedes pueden mirar los anuncios que yo dejo, ¿cierto? Actividad de la semana 2, entonces no se olvide, descarga los archivos de que están dentro del botón material de actividad semana 2, ingresa el botón de actividades, clic semana 2 y hay programadas dos actividades, la del taller la envían y la del foro. No se olviden que los foros tienen calificación, vamos hasta el 20, ya otra semana será la tercera semana, terminamos con la cuarta, hasta el 5 de octubre termina el curso. Entonces les encargo para que me envíen las actividades y se pongan al día los que no han podido. Entonces, no siendo más, doy por terminada la sesión en línea. Cualquier pregunta me la dejan en el foro sobre los temas, sobre las actividades, lo que pronto alguna duda. No se olviden que los que vengan los que entren a la sesión en línea, pues yo les tengo unos puntos extras. No siendo más, entonces me despido y cualquier cosa me dejan alguna inquietud por los foros.